y seguimos en la 14ª edición del Simposio Internacional del Hip Hop Cubano, y para mí es un placer inmenso, un momento que esperé durante estos últimos meses, porque ya venía hablando para entrevistar a esta gran persona, alguien que jugó un papel y juega un papel fundamental dentro del movimiento de hip hop cubano, por ser iniciador prácticamente de toda la organización y la parte estructural de lo que sería un movimiento de rap cubano. Así lo considero. Alguien que se preocupó de sus inicios a trabajar y a orientar cuando nosotros estábamos dispersos, es decir, nos aunó, y a partir de ahí empezaron a surgir muchas cosas. Tengo un placer inmenso de hablar con Rodolfo Renzol, promotor cultural y artista. Para mí es un gran artista, porque en realidad domina muchas cosas. Un placer inmenso, hermano, de que estés aquí en esta 14 edición. Ya son 14 ediciones del Simposio de Hip Hop Cubano, un simposio que ha tenido sus altas, sus bajas, pero que de cierta manera ha dado una información desde sus inicios sobre el estado del hip hop cubano. Háblame de ti, Renzol, y qué has hecho en estos últimos tiempos, y primero háblame de tus inicios, de quién eres, cómo fue que comenzaste a hacer todo esto con respecto al rap cubano. No vamos a hablar de hip hop todavía, porque ya cuando fuimos madurando fue que ya empezamos a entrarnos en todos los elementos de la cultura, pero precisamente ¿qué te motivó a que tú te inclinaras a organizar esta parte del rap con Grupo 1? Mira, lo primero es que muy pocas personas saben que yo soy multiartista. O sea, yo, excepto en la danza, que originalmente dice mi papá que hay en el rol en Guanajuato, donde yo nací, yo era una especie de Michael Jackson local, bailando rumba en el portal de mi casa. Y sé que venía gente de todos lados, yo no me acuerdo de eso. Pero yo soy artista visual, escribo, y también soy compositor musical, porque al lado de mi casa vivía una prima que cantaba feeling como los dioses. Entonces yo tuve la referencia cercana al chamaco de ver a una persona cantando con excelencia, desde la trova de Guanajuato. Tú sabes, tú y yo somos de Guanajuato, una ciudad muy endógena, una ciudad a otra dentro de La Habana, y había una tribu de gente del feeling que tenían la misma calidad de la gente que salía por televisión, y yo veía eso de chama ahí, y eso estimuló el ser artista que tengo esto. Coincidentemente, yo sin saberlo, llevaba adentro una complejidad que tiene el propio hip hop. O sea, que el hip hop también es un sistema que tiene varias formas de manifestación. Claro. De chamaco, lo primero que hice fue entrenar el dibujo. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo, lo más fácil, o sea, administrar una persona que tiene demasiadas tendencias artísticas dentro es muy difícil. Empecé a optar por la literatura, que es más fácil. Yo era una hoja, un lápiz y tú escribes. Aparte de eso, tuve personas cercanas. Mi profesora Felisa Manzano, Guanajuato, que me empezó a estimular a escribir rimas. Después antes de entrar al servicio militar estuve en un taller literario. Todo esto para caerte en la pregunta que me hice. Que tenía dos tendencias en La Habana del Este. Uno que era una tendencia rosadita, muy romántica, y otra que era una tendencia de vanguardia. Yo me mudo de Guanajuato para La Habana del Este. La Habana del Este era el pedazo norte de Guanajuato que se queda sin referencia cultural, donde van a vivir gente de todos los lados. Entonces es un municipio que nace con la perspectiva de lo que está por alcanzar, vanguardista. Y en ese taller estaban los dos componentes. El tiempo me retira para el servicio militar, y cuando regreso ya estaban esos componentes de la gente que viene de las arrabales, de ciudades con problemas, a una perspectiva socialista del primer mundo. A la mar era un proyecto piloto en ese momento, y podían comprar los clásicos en 50 kilos, en precios irrisorios, y yo de la primera cantera de profesionales formada para la revolución, y esos tipos eran muy lectores, y ahí empecé a entrenarme como escritor y a formarme. Entonces, la primera simpatía que yo tengo con el movimiento es literal. O sea, yo al enterarme de que se estaban nucleando un grupo de gente haciendo sus propios textos en un sitio de La Habana, yo dije, esto es interesante, hay que ver qué habla esta gente y esto hay que promover. Eso es lo primero. A lo segundo que me pregunta, ¿qué estoy haciendo? Mira, la pandemia ha sido una fortuna en cuanto a entrenamiento espiritual. Darme cuenta cuántas cosas tengo que superar en el sentido personal, y también me he puesto a producir, porque me he pasado todo el periodo de la pandemia, tengo un disco en el teléfono prácticamente hecho, en una maqueta vocal, porque esa es otra cosa que se sabe poco del movimiento, que yo compongo música. O sea, tengo las cualidades para lograr
una producción musical, bueno, de acuerdo a mi criterio. Y también he pintado mucho. Hice mi primera exposición personal, prácticamente sin público, fue unas condiciones que puso la pandemia, pero bueno, los que estuvieron fueron los que le tocaban estar. Y es decir, navegas por varias facetas del arte. Sí. Pero la pregunta en sí, ¿qué motiva en 1995 a que se hiciera un primer festival de rap? ¿Cómo organiza el Grupo 1? Esto lo hago a modo de pregunta porque mucha gente no conoce, ¿no? Cómo es que surgió el Grupo 1 y qué es lo que te motiva y el objetivo que tenía. El rap siempre fue atractivo, desde que aparece. Yo me doy cuenta que hubo una especie de ruptura cuando Michael Jackson adquiere el superpower ese con el Thriller. Aparece el rap. Ahora mucha gente dice que apareció como una alternativa a Michael Jackson. Es probable que a lo mejor no se lo propusieron y se empezó a visualizar de ese modo, o hubo gente que estuvieron detrás para ocupar espacio en esa fuerte competencia que tú sabes que hay en el mundo capitalista, de la escena y demás. Las primeras cosas que vi fueron las cosas que vio todo el mundo, las más comerciales, el Hammer, que independientemente de la manipulación que tuvieran, eran muy atractivas, muy atractivas. Desde el punto de vista espectacular, las pintas que tenían, o sea, qué huevanes, a mí siempre, antes de que yo vi eso, me gustó. Y la cuestión también ya venía ya cierta manifestación de rap en español. Vico sí, Gerardo. Y era, el rap tiene como fenómeno del verso, tiene una cosa peculiar y particular que no se parece a las expresiones anteriores. Cuando tú empiezas a ahondar y tú te enteras que realmente hay un antecedente en la cultura, que es el guión y todas las formas de hablar eso, tú te das cuenta que sí, que hay responde a ese patrimonio. Pero formalmente hay algo que está proponiendo que es nuevo y que es impactante. Yo creo que eso es lo que hace que todo el mundo siga detrás de él. Es como la flauta del flautista de Hamelin. Entonces, hubo varias simpatías que yo pienso que colapsaron en ese momento y me hacen a mí apoyar o sea, pretender buscar ayuda para promover una de esas. Me doy cuenta que temáticamente está proponiendo algo de la gente de la calle que no lo proponen otros movimientos. Hay varios factores ahí. Cuba también en los 90 está cambiando. Recuerda, y de pronto como que se vacía el espacio que cumplía la gente de la estructura en hablar y representar la política. La gente empieza a hablar más de sí mismo y el rap tenía un componente ahí que era importante, decir desde la gente. O sea, es una tribuna callejera importante que la gente debía escuchar. ¿Y cómo fue que formaste el Grupo 1? Porque ¿cómo fue que elegiste a las personas adecuadas para que estuvieran en el Grupo 1? ¿Y qué papel jugaba cada cual? Porque sí, yo recuerdo que era una estructura bien organizada, que también formó cultura de la municipal de Quitera, ayudó también a que tú pudieras hacer este festival. Pero ¿cómo se logró formar el Grupo 1? ¿Me lo puedes explicar brevemente? Sí, bueno, Pati, mira, yo tengo una conciencia empresarial que la gente no supone. Y en buena medida creo que se la debo a mi hermano. Porque desde chamaco en mi casa, mi papá estuvo en Estados Unidos siendo muy joven. Y entonces yo me crié viendo revistas donde estaba la promoción. En la etapa socialista soviética, la promoción, todo lo que se conoce como marketing era un disparate. Pero yo nací con otra influencia. Yo veía las revistas Nike que tenía mi padre y revistas del año 50 y pico. Y a mí me interesaba mucho ver la publicidad y eso. Y como siempre fui aficionado al dibujo, me llamaba la atención y siempre tuve una idea de que el diseño corporativo me estaba hablando detrás de una eficiencia productiva. Y siempre en mi familia hubo como una influencia, de hecho la familia funcionaba como una especie de corporación, ¿no? Y me daba cuenta también, a través de mi hermano, que las estructuras calzaban un determinado fenómeno que tú querías conllevar. Siempre me interesó ese vínculo que ahora quizás se salta demasiado, pero entre la producción artística y la ganancia económica también. O sea, siempre tuve la idea de que la gente podía gestionar su propio fondo. Y lo otro es que yo he heredado de mi papá, que era masón, también un sentido fraternal. O sea, a mí me gusta estar rodeado de la gente que comparte mis similitudes espirituales. Y también si podemos convivir, y para eso el centro, la economía es importante. Yo tenía un entrenamiento ya de vincularme con gente que teníamos la dualidad de ser promotores y artistas. Algunos se habían manifestado como artistas de manera más incipiente, otros teníamos mayor
presencia en determinados círculos sociales, pero nos veíamos los 80, fue un momento en que la gente abusaba de los lugares sociales del arte y la cultura. Y yo quería, en los 90, cuando la gente empieza a dispersarse, la gente empieza a decir, yo quería conservar un grupo de amigos que tenían estas cualidades y que podían ayudarme a promover eso. Y también la extracción, digamos, estética, estaba muy cerca, no estaba tan lejos, casi todos venían de la estética de rock. El rock como que era limítrofe con la cuestión del rap, porque pertenecen a un campo común de surgimiento. Y empecé a reclutar gente. El primero fue Ariel Matamoros, que ya asistía a los bonches y tenía algunas referencias de esto. Recuerdo que me había prestado alguna que otra música. Y empecé a reclutar entre amigos cercanos, que nos habíamos movido por el barrio y eso, haciendo algunas actividades. Bueno, vamos a entrar en algo más caliente, porque hay un antes y un después. El antes fue una época dorada, donde en los años 90, a partir de este festival en 1995, se empezó a gestar en un movimiento, o no sé si llamarlo movimiento. Yo pienso que actuamos inconscientemente con cierta conciencia, que también tuvo una guía, ¿no? Con la capacidad del grupo 1 de estar en cosas, de organizar estos festivales. Háblame de la diferencia que tú ves entre lo que sucedió en aquellos tiempos, en los años 90, cómo se logró que hubiera ese esplendor en el rap cubano y qué es lo que pasa ahora en la actualidad, que ya incluso mucha gente no quiere hablar ni de movimiento. Dicen que el movimiento de rap no existe, que lo que existe son raperos aislados haciendo su obra independiente y que no es lo mismo que los años 90. Yo pienso que hay un fenómeno que es la singularidad de la conciencia que empezó a manifestarse en un momento y que se interrumpió. La gente empezó a migrar, o sea, empezaste a surgir tú con un discurso, el primero que trae el tema de la negritud, empiezan, como conversábamos ahorita, empiezan a haber diseminaciones a partir del mismo tema, de puntos de vista acerca de la racialidad y demás, que es uno de los tantos temas que expone el rap como nunca antes se había puesto en una confrontación con un público popular, con gente de abajo, digamos. O sea, no es el tratamiento que se da generalmente en los espacios académicos, empieza a socializarse de tipo. Y ese proceso se detiene. O sea, llega un momento en que se obliga a radicalizar el discurso cuando no hay un género que haya dependido tanto de un evento como el rap en Cuba. Y cuando el evento es asumido totalmente por la institucionalidad, yo creo que es obligado de manera similar a como ocurre con los géneros estos alternativos que son globales, que siempre dicen, métele un elemento de cubanía, en un sentido estereotipado, ¿no? Métele una tumbadora, métele una clave. También yo pienso que los discursos existe como cierta obligatoriedad de que sean llevados al ámbito de la crítica dentro del concepto oficial. Y eso produce una suerte de desborde de otro grupo de personas que entonces politizan demasiado radicalmente el resto del discurso que no quería participar de esa especie de condición. Yo pienso que está ligado totalmente a la promoción que se ejerce desde el evento. Y sigo pensando que le sigue faltando esa fuente al rap en Cuba. Independientemente de que tenga más o menos arraigo hoy, porque existe la diseminación de otros géneros que son más consumidos a nivel general, yo creo que readquiriría una fuerza si las tipicidades de discurso se vuelven a singularizar en un espacio como era el evento de rap. O sea, y ahí se estaba creando, se estaba nucleando alrededor una suerte de conciencia intelectual también, de gente que son actores del movimiento y gente que estaban fuera del movimiento, que empiezan a prestar atención porque hay un foco de luz ahí donde también estructuralmente se está dando una importancia a lo que está pasando, ¿me entiendes? En el fenómeno del rap. Creo que por ahí viene la cosa. Eso fue en los años 90. Ajá. Y en la actualidad, ¿cómo tú ves que se desarrolla? ¿Qué ese cambio que ha habido de los raperos de los años 90 a la nueva generación? Yo conversaba con Papo Record, he conversado con Adriansi, he conversado con Mariana muchísimo, Mariana Maquinaria.
y con varios raperos que me dicen no verán esos tiempos de los años 90. Está sucediendo algo ahora que a pesar de que la palabra unión nunca ha estado en el diccionario del rap cubano, pienso que de cierta forma en los años 90 sí había más, había más unión entre los raperos en el sentido de que tenían que verse constantemente y no por las redes sociales. Es decir, se habla mucho por las redes sociales, se ofende por las redes sociales, se divide por las redes sociales, pero antes obligatoriamente teníamos que decirnos las cosas en la cara y artísticamente respondíamos a través de temas arriba del escenario. Eso es una ventaja y algo maravilloso que tenían los raperos en ese tiempo. Ahora cualquiera se para en las redes sociales, ofende a otro rapero. Yo pienso que no podíamos atacarnos entre nosotros mismos, ahora no debemos atacarnos entre nosotros mismos, porque si yo soy rapero y tú eres rapero, tenemos un punto en común. El hecho de que los dos estemos haciendo algo de rap es un mérito. Y sin embargo veo que los raperos como que se tiran mucho, se han dividido. Ahora hay una parte política, hay otra parte más comercial, que yo pienso que la versatilidad también tiene que existir para que subsista un género. Pero hay gente que dice, si no eres esto así, no puedes, no eres rap, y el rap es algo fuerte que tiene que ser. Yo sí pienso que el rap no debe dejar de decir, al contrario, creo que tiene que decir, pero también tiene que unirse para poder llegar. Dime qué piensas de esto con relación a los años 90. ¿Qué sucedía en los años 90 que no está sucediendo ahora y que como a pesar de que no, la unión, la palabra unión no existe en el rap cubano, a pesar de eso, ahora hay mucha gente más dispersa? Porque tiene que existir un espacio de confraternidad, bueno. O sea, me ha hecho pensar, por ejemplo, la trova tiene al menos el menuje en esa regla. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, muchas de esas cosas se pudieran solucionar si tú tienes un espacio de confraternidad donde la diversidad puede enfrentarse, pero no te estoy enfrentando en el sentido conflictivo. Por ejemplo, como lo que existía en el local de Centro Habana, que el Grupo 1 quería incidir a alguien en llevar espectáculos, en el local de la moda, donde la gente va a divertirse. Hay un escenario donde tú puedes mostrar toda la diversidad de lo que existe en un fenómeno y la gente que está interesada en verlo, tanto adentro como afuera, lo puede ver, lo puede contrastar y se pueden dialogar. O sea, ahora mismo, la juventud que está haciendo rap no tiene una referencia a un espacio social donde exista eso. Imagínate un espacio donde tú mismo categorices una especie de salón de la fama. Que se salga de las categorías específicas de si el rap revolución o el rap plátano verde. Donde la misma resultante de las opiniones, ahora pensé en Marco, o sea, donde todos esos cerebros, como ustedes, auténticos, que vienen desde la moña, nadie pueda, aunque sea de breakdance, pero tiene su opinión sobre el rap también porque participó del otro lado de la frontera. Un elemento de la cultura. Es un elemento de la cultura, donde toda esa gente, donde pueden participar también los productores y los DJs, digan, no, de toda esta propuesta que hay, este, independientemente de la tendencia, o sea, ese espacio de confraternidad hay que lograrlo, o sea, ese núcleo, estoy pensando en la gente, el feeling que tuvo eso, o sea, donde sin discusión puede haber que aparezca una opinión en un momento que yo diga, no, Rubén, y tenga todo el mundo en contra, pero a la larga se va a imponer si pertenece a la estética, si pertenece al movimiento, si hay un modo de tú validar lo que si el tipo es o no es, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Pues muy loco que ahora ha pasado el tiempo, pero nosotros ya venía en el peón, se estaba pensando en Anderson, por ejemplo. Un tipo tan peculiar, tan loco, sin embargo, yo decía, bueno, qué cosa más importante que existió eso en el rap. Todo eso corremos el riesgo de perderlo. Si no tenemos ese espacio social que tenga materializado de algún modo en las paredes, en los sitios. ¿Comprenden? Los tipos que marcaron una pauta y que provoquen que la gente venga a dialogar en torno a eso. Ahora mismo te voy a vender un proyecto, por ejemplo, mismo en la calle Sana, que tú hagas una especie de hacer a la fama de yo cubano, ¿entiendes? Y estén ahí los estamentos por etapa, por época, que se te puede escapar uno, a lo mejor a uno se lo van por muerte, porque parte del error humano. Pero que tenga asociado un café donde venga la gente y socialice. Básicamente te diría eso, un espacio de socialización donde la gente se divierta. Tú sabes que también nuestras culturas tienen a mucha gente que a morir loco, gente que no forman parte, no son escritores, no son pensadores reconocidos, pero tienen información, pero tienen vivencia y pueden legitimar determinada cuestión. O sea, eso nos ha faltado, me incluyo, ¿entiendes? Nos ha faltado ese espacio propio. ¿Y piensas que eso se puede rescatar, se puede perfectamente. Es un trabajo fuerte, un trabajo intenso, porque ahora mismo
desgraciadamente se ha dividido el rap de la calle con el rap de las instituciones. Realmente el rap es de las calles. Y el rap, el hip hop cubano está en las calles. No porque haya una agencia cubana de rap, nosotros vamos a decir que el rap está en la institución. Para nada se ha pretendido, igual que la gente ha dicho, que la agencia cubana de rap es nacional. Yo he pretendido, a través de mi dirección, tratar de que todos los grupos de rap técnicamente, es decir, metodológicamente rindan a la agencia cubana de rap. Al igual que quisiera que todos estuvieran ahí, pero es que realmente el objetivo inicial era que pudiéramos ganar dinero a través de lo que hacemos, que es el rap. Y que eso una tremenda posibilidad, pero es a través de las instituciones, porque nosotros lo hacemos a través de las instituciones y puedes ganar dinero. Entonces yo quisiera que todo fuera así. Yo te pregunto, ¿tú crees que la división entre el rap de la calle y el rap de lo que están institucionalizados, es decir, la gente piensa que estar en institución es algo que la agencia de rap es lo más denigrante? Y yo pienso que ha sido una justificación de los raperos agarrarse de la institución para decir que el rap no funciona. Es decir, la agencia cubana de rap no funciona, entonces no funciona el movimiento de rap cubano. No puede ser así cuando hay un movimiento que cuando nosotros empezamos no existía ningún tipo de institución. Y nosotros logramos muchas más cosas. Es decir, nosotros no pensábamos en dinero, no pensábamos en nada, sino en tener un logro social y que se nos escuchara. Esa polémica que ha creado el movimiento de rap a través de la agencia puede ser algo que ha perjudicado de cierta manera una división, ha propiciado de cierta manera una división. Yo creo que la división se establece a la gente en su mente. Porque estaba pensando, por ejemplo, Basquiat, que procede que más gente la gente lo asocia con el movimiento de hip hop, que es un grafitero universal. Se puede decir que después que él forma parte del mainstream del arte, bajó la calidad de su obra. Yo nunca a nadie le he oído decir eso. De que las obras de Basquiat fueran al contrario. El tipo, con el acumulado de mala vida que tenía y con la sapiencia que adquirió de diversos modos, el tipo se puso a producir. Yo pienso que eso está en la producción de cada uno de los valores, ¿no? No sé si es que no haya habido un rapero del catálogo que tenga determinada resonancia, que haya defendido también ser del catálogo y qué. O sea, no sé, entiendo lo que te quiero decir. O sea, estoy pensando en el disco donde Vico sí, que yo dije, no, hasta que yo siendo loco, se vira contra sus propios productores y dice, es hora que ustedes se pongan los pantalones, o qué sé yo. Y el Residente Calle 13 ha hecho cosas parecidas. Estoy dando referencias que son fuera de Cuba, pero porque son paradigmas que ayudan también. Los parámetros que hay que ver. Bueno, vale, son universales, son gente que ha logrado imponerse las estéticas nuestras. Y entonces, yo creo que es una justificación de buena medida. Bueno. O sea, yo creo que la gente tiene que trabajar con calidad y la gente tiene que asumirse. Y, a ver, el que no quiera pertenecer a la agencia porque cree que tenga posibilidad de autosostenerse o de morirse, porque es su planteamiento y en eso le va la vida, bueno, felicidades. Que yo no creo que si se crea un espacio social atractivo y conveniente a la cultura no quieran participar también, porque eso es otra cosa. Porque también he visto dobleces en actitudes de gente que cuando no está en la agencia, fuego contra la agencia. Exacto. Y una vez están en la agencia ya dejan de funcionar en esa cuerda, ¿me entiendes? Entonces no sé qué decirte. Yo creo que la institucionalización de rap en Cuba es una tremenda oportunidad, yo lo creo. Porque además en un tiempo se creó facilidades de pagarle. Yo lo comparo con otros ámbitos de la música. Y hay gente que tiene que pelear la mano. O sea, yo creo que aun cuando el paternalismo, si es que eso cae en esos términos, puede hacer negativo alguna corriente de cultura, que el Estado tenga la intención de pagarte por tú hacer una peña, porque hay un reconocimiento a la sociocultura que tú contienes en tu elaboración artística, me parece bien. A mí me parece que hay que aprovechar esa oportunidad de hacer cosas. Yo pienso que hay que prepararse para hacer cosas. ¿Comprende? Y no achantarse cuando tienes esa posibilidad. También. Que también es una crítica que a la gente tiene que de su posición no esperar a que te gestionen, sino que tú puedas también trabajar como lo hace cualquier otro tipo de género que es por supuesto sustentable. Como si eso fuera el fin. Vaya, ya llegué, ya me acomodé, ya logré entrar en la habitación, tengo aire acondicionado, ahora voy a dormir. Exacto, eso es. No, es que tengo las condiciones para refrescarme, voy a producir. Si en definitiva tengo una acumulada de visiones detrás que me ayuda.
O sea, cuando tú no pierdes la esencia del creador, tú sigues haciendo cosas, eso no... Yo no veo que esté reñido una cosa como otra, ni lo entiendo de esa manera, Claro. de que la agencia, además, ¿en qué medida la agencia es un freno el desarrollo de la Cuba? Yo estoy fuera, estoy por la calle y yo no veo eso. O sea, es como una especie de vicio que hay creado en la mente, de fuego, vamos a parar la agencia. ¿En qué medida la agencia va por las emisoras de radio? Yo no lo creo, yo conozco muchos directores de radio. Va a decir, oye, que no venga por nosotros, no puede salir. No, pero sí, claro. Se sabe que no es así. Se sabe que no es así. Y hay gente, incluso pasó con Grupo 1, ¿te acuerdas? Gente que se negaba a participar de la estrategia de Grupo 1. Eso sucedió con justicia, con difunto Marco. Sin embargo, ellos venían a pedir en el momento ya de la proximidad del festival y yo decía, no, ¿cómo no? Tú eres representante. Pasó también con Yarosday, que se quiso independizar. La gente es como una actitud adolescente que tiene que ver también con el margen, con el complejo del margen. Este no me va a querer, este no va a querer hablar conmigo. Es una cosa que desarrollamos a partir de cuando somos excluidos de determinado, pero entonces aplicamos eso siempre a cualquier circunstancia y a cualquier sitio. No. Dice que hay un experimento de un pez que primero le permitieron nadar por una pecera en todo su ámbito y después le colocaron un cristal. Y a través del cristal él veía la otra parte de la pecera, pero chocaba. Cuando le pasa determinado tiempo, le quitan el cristal, no pasaba del otro lado de la pecera. Eso es algo que debíamos tener, sí, muy presente, porque realmente hay dolores que yo no lo he sentido, claro, lo he sentido hasta por mi propia imagen. Hay gente que dice, no, porque tu imagen es fuerte. Y yo, bueno, fuerte en qué sentido. O sea, yo estaba yo he ido a preguntarle a Oro, ¿no? Persona sentada a hablar hoy se ha asustado, ¡ay, no! Como si no fuera a saltar. O sea, yo sé lo que es, pero yo paso por encima de eso porque yo sé quién soy yo. O sea, cuando tú tienes un sentido de cuál es el valor de tu arte y qué aporta tu arte a la sociedad, a ti cualquier espacio no puede ser restrictivo. Y si está creada una agencia para que tú tengas un espacio donde tú puedas difundir tu arte, espérate, lo que puede haber, Rubén, interiormente algunas discusiones, desde el punto de vista de la creación. Sí, pero eso es normal. Normal. En el mundo del arte eso es normal, la polémica, porque hay tendencias. Y más que tenemos un rapero frente a la agencia. O sea, podemos dialogar en un sentido porque es otra cosa. Coño, nos quejamos cuando tenemos un cuadro. Yo no digo que no sea difícil, obviamente. Y en Cuba no hay la suficiente experiencia de que estas tendencias que vienen de la calle sean muy asimiladas por la estructura. Pero tenemos la ventaja de tener a una persona que procede del movimiento, que va a entender, además, hay que darle tiempo. Paulatinamente cómo ubicar una red dentro de la estructura en la cual él se está desempeñando para la promoción de eso. Yo en ese sentido he dialogado, he tratado de ayudar lo más posible, he tratado de ponerme en las posiciones he comprendido primeramente cómo funciona la parte institucional. Es decir, yo desde que entré en el 99 en empresa, yo estoy entendiendo la parte institucional. Y entonces a partir de que me pongo en la dirección, trato de que los raperos, todo el que se acerca a la agencia cubana de rap, nunca le he dicho a nadie que no se acerque, al contrario, no hace falta pertenecer a la agencia cubana de rap para formar parte de algo. A mí me gusta. Y entonces eso es lo que va a fortalecer más. Es decir, si tenemos un espacio, como dicen todos los extranjeros que han venido, los raperos que han venido a distintos simposios, dicen, pero es que ustedes tienen un lugar, tienen una sede, y nosotros no tenemos nada en ningún otro país. Teniendo una sede podemos hacer muchas cosas, puede ser el cuartel general.